Ahora vamos a ver el compromiso hepático secundario al consumo de alcohol. En general, consumo crónico, pero también puede ser agudo. El hígado graso es una de las primeras a mencionar. En general, acá el diagnóstico se hace con los antecedentes clínicos, que sería la cantidad de alcohol consumido por el paciente. La ecografía además nos va a mostrar un aumento de la ecogenicidad ya hepática, o sea, estaría hiperecogénico, ¿ya? Y además nos mostraría alteración tanto de la GOT como la GPT. El hígado graso, por si acaso, no solamente se ve en el consumo de alcohol, ¿ya? Sino que también está relacionado, ¿ya?, a mala alimentación o consumo de grasas y en el fondo azúcares en exceso. Por lo mismo está relacionado también a diabetes mellitus sin consumir alcohol, ¿ya? O pacientes que tengan intolerancia a la glucosa o prediabetes. El tratamiento de este paciente del hígado graso es con soporte de dieta. Está relacionado también a la resistencia a la insulina, por lo tanto es metabólico. La hepatitis alcohólica, en general se habla de la hepatitis aguda, se ve en pacientes que consumen mucho alcohol de forma aguda en una fiesta, por ejemplo, y que después evolucionan con dolor, hipocondrio erecto, un poco de ictericia, fiebre, como una hepatitis que mencioné hace varias diapositivas atrás, ¿ya? Y que clínicamente, o sea, perdón, en el laboratorio destaca una cosa muy particular que es una relación de GOT-GPT que están elevadas y que va a ser 2:1. Es decir, por ejemplo, si tengo 300 de GOT, debo tener 150 aproximadamente de GPT. Ese antecedente les va a marcar mucho el diagnóstico, ya que estas preguntas tienden a ser de diagnóstico. El tratamiento de este paciente sería con soporte. Bueno, solamente soporte, ya que lamentablemente el hígado no tiene como tratamientos curativos y efectivos. ¿Claro? El soporte es lo que más lo ayuda. Evitar la progresión del daño. Y luego está la cirrosis alcohólica en el fondo, que en la clínica sería inicialmente asintomática. Como lo mencioné en la hepatitis C, es un paciente que está asintomático hasta que tiene síntomas secundarios a un daño hepático crónico, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y su diagnóstico en el fondo se puede hacer con imágenes, ¿ya?, pero el confirmatorio y etapificatorio es con la biopsia, ¿ya? Entonces, diagnóstico, recuerden acá, imágenes pueden servir, van a ser bastante útiles, ¿ya? Sobre todo la ecografía actualmente ha mejorado bastante para el hígado. Y lo otro es la biopsia que está escrita ahí arriba, que es una biopsia para etapificar el daño. Esto se hace tanto en la hepatitis crónica por alcohol, en la hepatitis o daño hepático crónico, o cirrosis, perdón, asociada a virus de hepatitis, etc. Hepatitis crónica. En general acá encontramos varias causas, ya hemos mencionado algunas. Tenemos el paciente con alcoholismo crónico, ya que este va a desarrollar principalmente una esteatopatitis alcohólica, ¿ya? Esteatopatitis crónica. Está el NASH, que es chistoso, porque si lo ven así, no es chistoso en realidad en la vida real, pero si lo ven al lado del otro, es una esteatopatitis también. No alcohólica. Como les mencioné en la diapositiva anterior de daños secundarios al alcohol, sería la estetopatitis en pacientes que no beben alcohol, que les mencioné. Bueno, que va a estar más relacionado a un paciente metabólico con diabetes mellitus, por ejemplo, sobrepeso u obesidad. Tenemos la hepatitis crónica virales, ya vimos. Dentro de las más comunes, virohepatitis B, virohepatitis C y también el virohepatitis D, que es raro acá. Y también tenemos la hepatitis autoinmune, claro, que es crónica y autoinmune. El estudio en el fondo de una hepatitis crónica debería estar orientado primero a hablar de una hepatitis crónica. Esto se hace mediante el estudio de la GOT-GPT, que se van a encontrar elevadas. GOT-GPT elevadas.
La ecografía, que me sirve prácticamente para ver en el fondo la esteatohepatitis, ¿ya? Recuerden lo de lo anterior, que era la hiperecogenicidad hepática. Ecogenicidad hepática. También hay que buscar la posible causa autoinmune. Para esto se estudia al paciente con anticuerpos antinucleares, anticuerpo antimusculo liso, ¿ya? Anti-smooth muscles, ¿ya? Y anticuerpos anti-LKM1. Y finalmente, si tenemos además de esto una cirrosis o un daño hepático asociado, la biopsia, que nuevamente, como les dije hace una diapositiva atrás, es para etapificar, ¿ya? Aunque la ecografía, también vuelvo a repetirlo, está bastante bien para hacer lo mismo en los tiempos actuales. Daño hepático crónico, bueno, y cirrosis. ¿Cómo se manifiesta esto? La cirrosis sería como el sustento anatomopatológico y el daño hepático crónico la manifestación. Acá tenemos manifestaciones de dos tipos, de insuficiencia hepática y por otro lado de hipertensión portal. En la insuficiencia encontramos la encefalopatía hepática y la coagulopatía. La encefalopatía produce en el fondo o se produce por un aumento del amonio sanguíneo. Su causa particularmente tiende a ser, acá vamos a escribir la causa, aparte del daño hepático en el fondo, está asociada a descompensaciones, ¿ya? Descompensaciones como, dos puntos, infecciones, una ITU, una peritonitis bacteriana espontánea, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Una neumonía, transgresiones alimentarias, etc. ¿Ya? La clínica de este paciente se va a ver como confusión, enlentecimiento psicomotor, desorientación, que también va en la parte de confusión, y asterixis, que se puede medir al examen físico. Recuerden en la palma hepática, ese paciente que ustedes le hacen así y tiende a bajar de a poco como congelado. El diagnóstico es clínico. Alguien por ahí puede decir que se pide el amonio, pero el amonio en general no se solicita para pacientes que tienen el antecedente de daño hepático. ¿Eh? Amonio, recuerden, no necesario. El tratamiento de una encefalopatía hepática, vamos a escribirlo acá al lado, que se me olvidó escribirlo en la diapositiva, corresponde en el fondo a tratar la causa primaria o el descompensante, tratar descompensante, y segundo, corresponde a intentar de que mis bacterias intestinales en el fondo produzcan menos desechos de nitrógeno hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué cosas puedo hacer para disminuirle la comida a mis bacterias intestinales? Dar en el fondo algún fármaco que produzca un poco de, se podría decir, aumento de velocidad de el fondo del flujo intestinal. Me refiero al flujo interior intestinal de deposiciones. Para esto damos lactulosa. También pueden servir drogas que disminuyan la flora bacteriana, pero hay que tener cuidado, porque recuerden lo que vimos al principio, la presencia de nuestro enemigo, el Clostridium difficile. Coagulopatía. La coagulopatía ocurre porque hay defectos ya o déficit de formación de algunos factores dependientes de la vitamina K. Esto va a producir en general un desbalance en la parte de la coagulación, donde empieza a predominar más la hemorragia. Bueno, el diagnóstico o en la clínica acá sería con la presencia de hemorragias, petequias, ¿ya? Ojalá que no llegue a presentar una hemorragia muy importante. Y el diagnóstico se hace con un tiempo de protrombina que esté prolongado. Bueno, TP prolongado que también se manifiesta como un INR prolongado, mayor a 1. ¿Claro? Aquí, tratamiento de elección, si bien, como dijimos, tenemos un hígado malo que no produce factores dependientes, también puede servir la vitamina K o dar un poco más de vitamina K, en primer lugar, para que lo que tenga de hígado que funcione, la absorba y produzca estos factores, ¿ya? Y ese en general sería el tratamiento de elección para este punto en particular. Vitamina K. ¿Ya?
quizás pensaron que iba a decir algo más, pero es principalmente eso. No lo han preguntado tampoco, ¿ya? A lo más llegan a encefalopatía. Bueno, entonces tenemos las manifestaciones de insuficiencia hepática y luego la hipertensión portal. En la hipertensión portal tenemos la citis en primer lugar y las varices esofágicas. Ya recuerden que las varices esofágicas las vimos, su clínica, bueno, pueden ser asintomáticas y pasar desapercibidas al inicio y presentar una hemorragia digestiva alta que es masiva. El diagnóstico se hace con la endoscopía y el tratamiento depende. Si ustedes la encuentran antes que sangre, se puede hacer una profilaxis primaria con propanolol, ¿ya? Que esto es para mantener, recuerden, una frecuencia cardíaca normal entre 60 y 90 por minuto. Esto ha demostrado disminuir, no sé, en realidad disminuye como los problemas asociados a las varices esofágicas, de ahí que evita que crezcan más. Y la profilaxis secundaria, es decir, ya sangró el paciente, sería con ligadura más propanolol. Por otro lado, recuerden que en la hemorragia digestiva alta, además de la endoscopia digestiva alta, hay que darle terlipresina, ¿ya? Terlipresina. Acá en Chile el que se da es se podría decir como un fármaco similar a la vasopresina, ¿claro? Lo cual va a evitar que sea tan masiva esta hemorragia. Antes de seguir a la siguiente diapositiva, para hacer un poco de diferencia entre lo que es un líquido acítico por cirrosis o por daño hepático versus un líquido acítico de otro tipo, es importante mencionar que en la asitis, la forma que tenemos nosotros para ver que esto sea por daño hepático crónico, es decir, que sea un transudado, ¿ya? Recuerden, es un transudado, se hace con un examen que se llama paracentesis, obviamente, pero en específico ahí se ve el gradiente de albúmina. Gradiente albúmina. Para esto tenemos la albúmina del plasma, ¿ya? Menos albúmina del líquido. Piénsenlo. Si un paciente tiene un transudado, debería tener pocas proteínas. Por lo tanto, este gradiente de albúmina debería ser mayor, ¿ya? A 1,1 gramos por decilitro. Si es menor a eso, uno habla de un exudado. Si menor a 1,1, exudado, y acá hay que buscar otras causas, ¿ya? Como por ejemplo, puede ser un cáncer, ¿ya? Por ejemplo, una mujer posmenopáusica con asitis, ¿ya? Y de tipo exudativa, cáncer de ovario, a eso me refiero. La asitis en el fondo puede estar de distintas maneras. Yo la menciono aquí como no complicada o complicada. La no complicada puede ser leve, solamente visible en la ecografía. La conducta en este caso es limitar el consumo de agua libre, ¿ya? Y una dieta hiposódica. Dieta hiposódica y limitar agua libre. Puede ser moderada, donde tengo una matidez desplazable en el examen físico, que en este caso, aparte de lo anterior, se indica también tratamiento farmacológico con furosemida, más menos en el fondo, que en general va a ser más que menos, espironolactona. Y si es atención, que es cuando tengo una matidez no desplazable el examen físico, la típica citis que uno puede encontrar, la conducta más adecuada acá va a ser, en primer lugar, paracentesis diagnóstica, ¿ya? Paracentesis diagnóstica, para evaluar si es que hay alguna complicación. Si descarto PBE, la peritonitis bacteriana espontánea que viene más abajo, ya puedo recién hacer una paracentesis evacuadora. Muy bien, cuando uno hace una paracentesis evacuadora tiene que planear un poco
el procedimiento, es decir, cuántos litros le voy a sacar de líquido acítico. Según este planteamiento inicial que ustedes hacen, deben reponer albúmina a ese paciente para evitar complicaciones como el síndrome hepatorrenal. Por lo mismo, para centesis evacuadores, ¿ya? Si son menos de 5 litros planeados, sin albúmina, ¿ya? No hay que dar albúmina al paciente. Si son más de 6 litros, si ustedes dicen voy a sacarle 7 litros, ¿ya? O mayor o igual, perdón, esto sería menor o igual a 5 y esto es mayor o igual a 5, perdón por eso. En general tomo números enteros, pero si es mayor a 5. Acá debería ir con albúmina. Y la albúmina que se da es 8 gramos, ¿ya? Por litro extraído. Es decir, si yo digo 7, tengo que dar 7 por 8, 56 ¿ya? Gramos. ¿Claro? Eso es lo que se hace. Bueno. Si está complicada, puede ser por una peritonitis bacteriana espontánea, que esto ocurre por translocación bacteriana de las mismas bacterias del intestino hacia el líquido acítico. Acá el diagnóstico se hace con paracentesis y es una paracentesis en la cual encuentro más de 250 polimorfonucleares. El paciente va a estar con fiebre, con lo mismo en la diapositiva anterior, encefalopatía. Vamos a tener un poco de sensibilidad abdominal y esta paracentesis. Y el tratamiento es principalmente con cefotaximo. El síndrome hepatorrenal en el fondo se diagnostica de forma de descarte, es como el diagnóstico que nos queda después de descartar todas las causas de daño renal en ese paciente. El tratamiento del paciente acá es con soporte y en ocasiones, cuando sobre todo no responde al soporte o requiere casi diálisis, se puede plantear el uso del TIPS, que sería la derivación en el fondo, ¿ya? Derivación portocava, ¿ya? Que es para disminuir la presión portal, así disminuir también de algún grado, de alguna forma la presión, o bueno, más que disminuir la presión renal, porque no tiene nada que ver ahí, redistribuir los flujos de mejor manera y así manejar el daño renal. Sin embargo, este TIPS a veces puede estar contraindicado, porque imagínense que si un paciente que tiene encefalopatía se pone un TIPS, ¿ya? Lo que antes tenía de hígado, que estaba malo, ¿ya? Y que filtraba la sangre de los desechos de amonio principalmente, ahora no va a estar. Por lo tanto, va a llegar todo ese amonio directo al cerebro. ¿Ya? Así que no en encefalopatía. No realizar sin encefalopatía. Es poco probable que lo pregunten esto, ¿ya? De todas maneras. Colestasias crónicas. Acá en general encontramos la cirrosis biliar primaria, cuya clínica en general corresponde a mujeres jóvenes que presentan algo muy similar a la, se me fue el nombre, a la colestasis intrahepática del embarazo, que sería astenia y prurito. Además de esto, va a presentar síntomas derivados de dislipidemia severa, que esto va a ir de la mano con la presencia de manchas como xantomas, ¿ya? En la piel, claro. Y esa era la pregunta del EUNACOM de julio del 2018, cirrosis biliar primaria. Examen de estudio o el examen de elección acá para estudiar a este paciente, tenemos que decir que en primer lugar se hace con las pruebas hepáticas, bilirrubina directa, entre paréntesis vamos a poner perfil hepático. Estudios específicos como los anticuerpos antimitocondriales, ¿ya? Y alguna imagen no estarían de más. Imágenes. El tratamiento de soporte, pero el manejo inicial tiende a ser aquí el uso en el fondo de ácido ursodeoxicólico. ¿Ya? Con esto vamos a disminuir la cantidad de síntomas de la paciente.
Luego está la colangitis esclerosante primaria, que es un poco más sintomática que la anterior. Su clínica correspondería a la asociación frecuente, que es una colitis ulcerosa más un daño hepático crónico. ¿Claro? Sobre todo este daño hepático crónico sería ictericia, ¿ya? Ictérico. Ictericia importante. Por si acaso, yo he visto a este paciente y no es con colitis ulcerosa sino que fue con daño hepático nada más. Y es como un estudio diferencial del daño hepático crónico. Exámenes de estudio que puede presentar, y más importante, corresponderían a algunos anticuerpos, que son los ANCA positivos, ¿ya? Y aparte de esto, en la colangioresonancia. ¿Ya? Colangioresonancia que me va a mostrar vía biliar intrahepática, como en cuentas de Rosario. Con pequeñas dilataciones. Y el manejo en este caso es de soporte, pensando en posteriormente realizar un trasplante a largo plazo. Cuando hablamos de soporte en daño hepático, hablamos principalmente de, acá sería tratamiento de las complicaciones del daño hepático, como de la encefalopatía, la coagulopatía, o también tratar, por otro lado, la citis y la profilaxis de propanolol primaria, si se puede, para las varices esofágicas. Muy bien, esa ha sido la clase de gastroenterología. Les recomiendo complementar esta clase sí o sí con la clase de cirugía, ¿ya? Principalmente porque hay varios temas que se comparten entre las dos especialidades y que van a ser evaluados y muchas veces mezclados, ¿ya? Uno no va a saber cuántas preguntas de cirugía o de gastrotubo específicamente. Así que recuerden acá, primero, complementar con cirugía, con clase de cirugía, sobre todo cirugía 1, ¿ya? Y también la otra clase que puede ser complementaria es complementar con clase de pediatría. ¿Ya? La materia está mezclada, en realidad no está todo visto en esta clase, obviamente. Nos quedó afuera pancreatitis aguda, también nos quedó afuera las patologías relacionadas con alteraciones de la vesícula biliar, porque son principalmente quirúrgicas. ¿Vale? Así que espero que les haya gustado la clase, que les sirva también, y cualquier duda por favor escríbanme un correo. Que estén muy bien y éxito en la prueba.